Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos el apartado 6 de nuestra unidad número 5. Este apartado se titula Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Es un apartado bastante corto en el cual simplemente vamos a estudiar pues cómo se establecieron los bandos, cuáles van a ser los contendientes y cuáles van a ser las causas generales de este conflicto y las causas inmediatas y lo que va a provocar directamente el inicio de este conflicto. Bueno, lo primero que os tengo que comentar es que este es el peor conflicto que ha tenido la humanidad. Es un conflicto que tuvo lugar entre el año 1939 y acabó en el año 1945. Es un conflicto, bueno, pues que supuso la muerte de bastantes millones de personas. Estamos hablando de unos 50, 60 millones de muertos, 70 millones de heridos y mutilados, más de 40 millones de desplazamientos y de manera relacionada a este conflicto, bueno, pues el inicio de un proceso de genocidio por parte de los alemanes hacia pueblos concretos, como es el caso de los judíos, y también obviamente pues, hacia etnias como los gitanos o incluso personas con discapacidad. Bueno, pues también es uno de los conflictos que puso de relieve pues toda esa inversión que se hace en el tema del ámbito militar y bueno, pues que supuso el desarrollo de armas tan devastadoras como es el caso de las armas de las bombas atómicas que pusieron fin a la guerra mundial. Concretamente fueron lanzadas en Japón, en las islas, bueno, en los puertos de Nagasaki e Hiroshima. Y bueno, pues en estos lugares tuvo lugar estas explosiones que, bueno, pues supusieron pues la muerte y puso de relieve pues hasta dónde estábamos desarrollando, hasta qué punto el ser humano estaba desarrollando una tecnología tan destructiva y que podía suponer pues graves problemas para la propia civilización humana. Bueno, pues sin más, una vez que he hecho esta pequeña introducción, comenzamos con este apartado. Bueno, lo primero que os tengo que comentar son los contendientes que que participaron de manera directa en este conflicto, ¿vale? Como ya os he dicho, es un conflicto que va a iniciarse el 1 de septiembre del año 1939 y va a finalizar el 5 de agosto de 1945. Es un conflicto que duró casi 6 años, ¿vale? Y como ya os he dicho, es considerado uno de los peores conflictos, de las peores guerras de la historia de la humanidad. ¿Qué bandos participaron en este conflicto? Bueno, pues por un lado tenemos los llamados aliados, que son estas de aquí. Son las potencias occidentales, en las cuales estaban lideradas por Gran Bretaña y también en este caso, por Francia, ¿vale? Aunque no la veamos aquí. Son las potencias originales que se vieron implicadas en esta guerra. Pero más tarde vamos a ver que la Unión Soviética, Estados Unidos, van a participar también del bando de los aliados. Y bueno, pues en el caso también de las potencias del eje, los contendientes en este caso serían pues Alemania, liderados por Alemania, y también Italia, junto al Imperio japonés. Con el paso del tiempo y el avance del conflicto, ya os he comentado que se van a añadir otras potencias, como es el caso de la Unión Soviética, que si bien originalmente firmó un tratado de no agresión junto con Alemania, que permitió la entrada a Polonia, tal y como veremos en la siguiente diapositiva. Con el paso del tiempo, bueno, pues Alemania inicia un proceso de conquista de la Unión Soviética y obviamente pues la Unión Soviética se posiciona en el lado aliado. De la misma forma, Estados Unidos originalmente pues sí que dio apoyo logístico, pero no participó activamente en este conflicto hasta que sus bases, en este caso sus bases en el Pacífico, fueron atacadas por el Imperio japonés y lo que precipitó la entrada de Estados Unidos del bando de los aliados. Y en el caso de Japón, bueno, pues aliado de las potencias del eje. La consecuencia de estas alianzas fue que el conflicto tomase una relevancia, adquirió un alcance de carácter mundial. ¿Cuáles son las causas de este conflicto? Bueno, pues hay, como todos los conflictos, hay causas, más de una causa. Hay una serie de causas generales, pero luego hay una serie de causas inmediatas y, obviamente, pues una chispa, un acto que ya provoca pues que
que esas hostilidades comiencen, ¿vale? A nivel general, bueno, pues Alemania, tal y como hemos visto, estaba en una situación de malestar. Alemania se sentía ultrajada, se sentía bastante mal, bastante herida por las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Alemania va a generar ese deseo de revancha, de devolvérsela a esas potencias que le habían quitado tanto territorio. Y bueno, pues a esto también se le une pues la aparición de unas ideas totalitarias, de una ideología totalitaria y el auge del militarismo. En este caso estamos hablando de los partidos el partido fascista en Italia y el partido nazi en Alemania. Empiezan a haber un desarrollo de una ideología también de carácter nacionalista en el cual pues, se empiezan a reivindicar anexiones, territorios que antes habían formado parte de Alemania y que es, o en el caso de Italia también, y que se pide, o bueno, se intenta convencer a la población de que esos territorios tienen que volver a esas potencias, ¿de acuerdo? Deben de volver a la potencia en cuestión. Y finalmente, pues hay que unirle, entre estas causas generales, pues la depresión económica, el empobrecimiento general que estaba viviendo en las potencias europeas, causado por la crisis del año 1929. ¿Cuáles son las causas más inmediatas, más cercanas porque estas cuatro que hemos visto, digamos que es el contexto en el cual, pues, obviamente, pues el malestar, ¿no? Lo que ya empieza a generar un posicionamiento, un rearme, pues empieza por estas razones. Pero estas causas ya serían unas causas más cercanas al conflicto. Esa política militarista que es desarrollada por estas ideologías totalitarias, bueno, pues se va a desarrollar mucho más en esta zona, en tanto Alemania e Italia. Va a ser una política de carácter agresivo y bueno, pues esto va a dar lugar a la anexión de diferentes territorios. En el caso de Japón va a invadir diferentes territorios, como es el caso de territorios de China, como es el caso de la isla de Formosa también, o el caso de la zona de Manchuria, en el año 1932. En el caso de Italia, bueno, pues Italia se va a anexionar zonas coloniales, como es el caso de Abisinia, que fue incorporada en el año 1935 en el continente africano, cerca de Somalia, y también la zona de Albania, que estaría en los Balcanes. En el caso de Alemania, bueno, pues vamos a ver que va a incorporar diferentes territorios. En el caso de Austria, en el año 1938, que sería una anexión sencilla, puesto que Austria comulgaba con la mayoría de las ideas establecidas en Alemania, la mayoría de los austriacos, obviamente. Y, bueno, pues poco a poco va a ir invadiendo otros territorios, como es el caso de los Sudetes, y en el año 1938, y finalmente el resto de Checoslovaquia en el año 1939. Bueno, pues ya hemos visto que esa política militarista y agresiva pues ha hecho que estas potencias del eje empiecen a anexionarse territorios. Pero, bueno, pues digamos que el punto y final lo marca Polonia. Las potencias aliadas, potencias del Reino Unido y Francia, advierten a Alemania que en el caso de que esas anexiones territoriales continúen por el territorio polaco, no habrá más remedio que entrar en guerra. Y obviamente, pues haciendo oídos sordos, Polonia es invadida por Alemania en el año 1939. Esta acción marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues tuvo su efecto gracias a un pacto de no agresión, un pacto secreto con la Unión Soviética, que básicamente pues lo que estableció fue el reparto de este territorio de Polonia entre estas dos potencias, por una parte Alemania y por otra parte la Unión Soviética. O sea que originalmente estamos hablando de que Alemania pues se había aliado o había firmado un tratado con esta Unión Soviética con el objetivo de repartirse estos territorios. Y bueno, pues esto va a ser la chispa, esto va a ser esta anexión territorial, esta invasión del territorio polaco, va a ser lo que detonó, obviamente, esta guerra mundial. Reino Unido y Francia escriben al gobierno alemán esperando una respuesta, esperando que evacúen las tropas militares. Obviamente esta circunstancia no se va a dar y comienzan las hostilidades. Bueno, pues hasta aquí el apartado. Continuaremos en el siguiente apartado hablando de las diferentes etapas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial.
Un saludo.